¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Más de su Palabra. Estamos contentos de que puedan sintonizar y compartir la palabra del Señor con ustedes. En este estudio, en una continuación del estudio sobre el libro de Daniel, en esta ocasión, en nuestro estudio número 9, vamos a analizar Daniel capítulo 8. Y se encuentra con nosotros nuestro hermano, es un placer, hermano Alejandro Arené, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, y pues el estudiar la palabra siempre es de mucha alegría y que en sus hogares pues todos podamos ser beneficiados, ¿no? Amén. ¿Qué le parece si antes de estudiar Daniel capítulo 8 nos dirige con una oración? Muy bien, oremos. Padre eterno, nuevamente queremos agradecerte por ti, porque eres bondadoso, misericordioso y que nos has dado a tu Hijo bien amado. Hoy queremos abrir tu palabra, nos concedas que el entendimiento y la sabiduría del cielo pueda venir a nosotros para entender tu maravilloso plan de salvación en las profecías que has trazado, podamos entenderlas y el plan que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro estudio es De la contaminación a la purificación. Y esto viene a mi mente de que el propósito de Dios es mostrarnos que algo ha sido contaminado, algo santo ha sido contaminado, pero que ahora lo va a purificar. Y vamos a estudiar Daniel capítulo 8 y quiero comenzar leyendo cuándo Daniel recibió esta visión, porque es una visión del carnero y del macho cabrío. Dice el versículo 1, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Daniel capítulo 7 fue en el año primero. Esta visión del capítulo 8 es en el año tercero. Hay una relación con Daniel capítulo 7. Inmediatamente encontramos una relación. Dice el versículo 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Hermano Alejandro, aparecen algunas palabras más adelante en el capítulo 8, como pisotear, echar por tierra, prevaricación. Más adelante vamos a ver qué significa todo esto, pero Dios tiene el propósito de mostrar, repito, la purificación o restauración de algo que ha sido contaminado. ¿Qué es lo que ha sido contaminado, hermano? Es muy importante considerar algunos aspectos generales, y es que si nosotros recordamos en el libro de Daniel capítulo 1 menciona un esquema el cual nosotros tenemos como guía a seguir, y es que vemos de que el reino o la casa de Judá pues fue traspuesto a Babilonia, y Daniel 2 habla acerca de una restauración de ese reino, o sea, está hablando de una línea profética para esa restauración, no de un reino terrenal, sino cuando termina Daniel 2 dice un reino de la piedra, que es el que va a quedar pues para siempre. Que es el reino de Dios. El reino de Dios. Vemos también de que hay un rey que ha sido destronado, Joacim en este caso, y fue llevado cautivo a Babilonia. Y con esto se establece una segunda línea profética en la cual Dios quiere hacer la restauración del rey. En Daniel capítulo 7 vimos la restauración de ese rey. Hablando de Cristo, pues dice que él cuando se presentó al anciano de días, dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces está hablando de una restauración del rey. Y pues vemos de que también cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén, pues saqueó la casa de Dios, que es el santuario, los utensilios los llevó hasta Babilonia, y pues lamentablemente todo quedó destruido en el año 19 de su reinado. Y pues ahora en el capítulo 8 y el capítulo 9 vamos a ver de una restauración del santuario, pero no de un santuario terrenal, sino de un celestial. Y pues esa va a ser la línea profética y va a ser la base del estudio. Solamente para mencionar, el pueblo como quedó cautivo en Babilonia,
Daniel 10, 11 y 12 va a mostrar una restauración de Israel, pero no en la carne, sino esta vez de Israel espiritual. ¿No? Entonces, basándonos en esa línea profética, pues vamos a notar que esta vez vamos a estudiar pues esa restauración que es del santuario celestial. Y bajo un nombre muy interesante, la purificación del santuario. Entonces va a ser muy bueno el que nosotros podamos ver en qué sentido quiere Dios mostrarnos esa purificación que va a realizar ahí. Amén. Como bien mencionó, hermano, no es la contaminación o purificación de un santuario terrenal, sino un santuario celestial. Como mencioné, las palabras pisotear, echar por tierra, ¿quién o qué sistema es quien ha hecho esto? Bueno, vamos a ver de que en las explicaciones vamos a encontrar un elemento que hace un ataque contra el santuario, y es que pues menciona mucho de sus acciones en contra del Altísimo, en contra de los santos, en contra de este lugar, y vamos a identificar también cuál es ese elemento. Amén. Y pues digamos que nosotros vamos a poder ver un poco del esquema, y es que en Daniel 8, pues aquí digamos en una ayuda que tenemos, vamos a notar que Daniel 2, como mencionábamos, deja un esquema. Decíamos la cabeza de oro que estaba identificada para Nabucodonosor, un reino de oro, pero dice después un reino inferior, un tercer reino, un cuarto reino y un reino dividido, que son los pies, los dedos, y un reino que va a ser el que va a quedar para el final, que es el reino de Dios. Y bueno, en el anterior tema, que es Daniel 7, pues identificamos 4 bestias salvajes, y ahí entre los animales vemos al león, al oso, el leopardo, la bestia espantosa, que son, digamos, la primera, la segunda, tercera y cuarta, respectivamente. Y encontramos 10 cuernos y un cuerno pequeño que surge de entre los 10, que derroca a 3, y luego inmediatamente vemos la escena de un juicio. Ese es el esquema que deja, y si notamos, pues está pasando por el mismo esquema de Daniel capítulo número 2. Entonces hay una relación importante. ¿Y por qué es todo esto? Pues porque vamos a analizar nosotros si Daniel 8 pues pasa por el mismo esquema. Es importante ver eso. Esto, Daniel 2 y Daniel 7 es un paralelismo, pero ahora vamos a ver también el paralelismo con Daniel 8. Así es. Entonces, ¿de qué manera quedaría Daniel 8 en este esquema? Dice en el capítulo 8, pues podemos darle lectura al verso número 3. Y una cosa interesante acá, para que nosotros podamos leer, es de que en el libro de Daniel capítulo 7 es una visión que recibe Daniel, por eso habla mucho, miré, y mientras contemplaba, y mientras veía esto. O sea, todos los verbos que utiliza son por el accionar, digamos, de que él estaba viendo, ¿no? Por el sentido, digamos, de la vista. Pero aquí vamos a notar en Daniel 8, digamos, no solamente una visión, sino también algo que él escucha. Entonces vamos a analizar ya 2 cosas en el libro de Daniel. Una parte que es una visión, que tiene ciertos elementos, y otra parte que es una palabra que él escucha. Entonces ambos son importantes para poder analizar. Y pues si vamos al libro de Daniel, capítulo 8, veamos el asunto de la visión. Y la visión es para ver, ¿no? Muy bien decías, en el año 3 y en el río Ulai, que es el Éufrates, pues recibió esta visión Daniel. Dice en el verso 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Ahora, aquí Miguel es muy importante en el verso número 4, porque está hablando de un carnero, y pues habla de unos cuernos que tiene en las características de este animal, y notemos de que dice, y hacía conforme a su voluntad. Este término lo vamos a encontrar en otros capítulos, por ejemplo en Daniel capítulo 11,
Y cada vez que encontremos este término, nosotros vamos a entender como la entrada de un nuevo poder mundial. O sea, es decir, aunque Daniel está viendo esto en el año tercero del Belsasar, pero vamos a notar de que ya aquí, en esta escena, donde está mirando Daniel al carnero, y después vamos a ver otro, que es el macho cabrío, pues en la descripción del carnero está hablando como que este está ahora en dominio. ¿Por qué? Porque dice acá que vi que el carnero, dice, estaba, no había quien escapase de su poder, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces, vamos a notar que aquí está hablando ya de una nueva entrada, o sea, de un nuevo poder mundial. Un nuevo poder. Entrando. Babilonia ya no estará, digamos, más en esta visión. Estará hablando de, esta vez, un carnero. Y en el verso número 5, pues no solamente habla de un carnero, sino habla también de otro elemento. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. No solamente el carnero, sino que ve también otro elemento que es el macho cabrío. Es interesante, hermano Alejandro, notar que estos 2 animales ya no son animales salvajes, como usted ya había mencionado. Son animales domésticos, pero que también se utilizaban como sacrificio en el santuario, que es justamente lo que estamos estudiando, la purificación del santuario. Es muy interesante esto. Algo que el Señor quiere enseñarnos es que tiene una relación muy importante, porque ya que los 2 animales, tanto carnero como macho cabrío, eran los animales que se utilizaban para el segundo servicio en el ritual simbólico. El día de la expiación, justamente. El día de la expiación. Y justamente en relación a Daniel capítulo 7, en el juicio que se presenta ahí, ¿cierto? Es el día del juicio, el día de la expiación en el santuario celestial, en un juicio que se va a realizar en el cielo. Entonces tiene una relación muy importante, pues, con lo que tiene que ver el tema, la restauración del santuario, ¿no? Así es. Y los animales, pues, son un ejemplo de esto, ¿no? El versículo 9 de Daniel capítulo 8, continuando en la lectura, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que crecía mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño surge de uno de los cuernos del macho cabrío o de uno de los vientos. Muy bien, es el otro elemento. O sea, si notamos, lo que va a ver Daniel es un carnero, por un lado, un macho cabrío y un cuerno pequeño. Si vamos describiendo cada uno de ellos, pues nosotros podríamos notar de que basándonos en si es que pasa por el mismo terreno de Daniel 2 y de Daniel 7. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de eso? Pues resulta que el carnero tenía 2 cuernos. Dice que uno era más largo que el otro. Y hablando del oso, dice que tenía una pierna pues un poco más elevada que la otra. Y pues hablando de Daniel capítulo 2, en el reino inferior o la plata, pues los 2 brazos no eran los que estaban, digamos, identificados. Entonces allí nosotros estamos notando que son, digamos, características que nos indican que está pasando ahora por el mismo terreno, pero esta vez ya no tomando en cuenta la cabeza de oro, sino el segundo reino, ¿no? Que es el reino inferior. Y otra de las características es, hablando del macho cabrío, una parte muy importante es resaltar que en el macho cabrío pues dice que venía pues tan rápido, ¿no? Dice acá en las escrituras
venía del lado del poniente, en el verso 5, sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Es decir, cuando alguien puede estar, digamos, con esta descripción, sin tocar la tierra. Va muy rápido. Muy rápido. Y uno de los animales pues, más rápidos a nivel de los salvajes es el leopardo. Y si le ponemos 4 alas, mucho más. Pues mucho más, ¿no? Vemos de que cuando el macho cabrío pues tiene, dice, un cuerno notable entre sus ojos, y pues cuando impacta sobre el carnero se quiebra y dice que salen de ahí 4 cuernos. Y pues la identificación del leopardo son 4 cabezas que tiene. Y eso es, bueno, uno de las características. En Daniel 2 dice que tiene el tercer reino, dice que era de dominio universal. Entonces, característica que cuando lo hemos leído, dice en el verso número 5, dice que venía sobre la faz de toda la tierra. Entonces son características que nos indican que pasa por el mismo terreno, y este animal, pues el macho cabrío, está identificando al tercer reino de Daniel 2, o al leopardo también de Daniel 7, ¿no? Y ahora tu pregunta, ¿no?, que decía acerca de este cuerno pequeño, porque este es el siguiente elemento. Entonces vamos a ver de que, por ejemplo, aquí nosotros, basándonos en el libro de Daniel 2, en este esquema, pues que nos deja muy importante, tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro. En Daniel 7 vamos a ver las bestias, y notemos que cuando pasa, por ejemplo, por el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa, no debemos olvidarnos de los 10 cuernos, porque de la bestia espantosa dice que tenía 10 cuernos, y de entre los 10 cuernos dice que surge el cuerno pequeño y tumba a 3. Y luego dice que habla de una escena del juicio. Entonces, este es el esquema por el cual nosotros estamos viendo que tanto en forma paralela se ve muy bien con Daniel capítulo número 2. Ahora, Daniel capítulo 8, basándonos en las características pues de que el carnero tenía mucho parecido a las características del oso y a la plata, pues está pasando también por el mismo terreno. Es decir, de que el carnero está identificado pues por este mismo terreno de Daniel 2 y Daniel 7. Y el leopardo, pues como veíamos que era un animal también muy rápido, el macho cabrío estaba, dice, también de una manera sin tocar tierra, pues estamos viendo de que está identificado también por este esquema. Ahora, leamos un poco acerca del tercer elemento de la visión, porque seguimos en la visión. Esto es lo que está mirando Daniel. En el verso número 9, dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al lado, dice, al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, vamos a analizar si es que este cuerno pequeño es el mismo cuerno pequeño que menciona Daniel capítulo número 7. Porque daría a entender como que este cuerno pequeño estaría saliendo directamente como que del macho cabrío. Que en caso es Grecia. Y que lo identifica Daniel 8, Grecia, como que estaría saliendo de Grecia. Pero veamos y analicemos las características de este cuerno pequeño. Notemos, por ejemplo, acá, cuando dice, creció mucho al sur. Y en Daniel 7, ¿dónde encontraríamos algo que diga algo parecido? En el capítulo 7, en el verso 20, dice acerca de este cuerno pequeño, dice que se hacía grande y parecía más grande que sus compañeros. Cuando dice se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿quién es ese ejército del cielo? Y dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. En el libro de Daniel capítulo 7 vamos a ver algunas características muy similares. En el verso 21
Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en el verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, de que cuando está hablando de que hacía guerra contra los santos, se engrandecía, dice, al ejército y a las estrellas echó por tierra, son las mismas palabras que está diciendo en el libro de Daniel capítulo número 7, de una, digamos, forma familiar y similar. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y en Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, dice, ¿y quién es el Altísimo? En este caso nosotros vamos a encontrar quién es el príncipe, quién es aquel Altísimo al cual el cuerno pequeño hablaba palabras en contra de él. En Josué encontramos una referencia en la cual Josué ve a un ángel y dice que se postra y permitió este ángel que le adoren. Los ángeles no hacen eso. Este ángel era, pues, Cristo, ¿no? Entonces está hablando del comandante del ejército de Dios. De la hueste celestial. Y que permitió la adoración porque Él es Dios. Y notamos ahí pues que este cuerno pequeño se fue contra Él. Otras características pues menciona un poco más adelante, cuando en los versos hablando del cuerno pequeño, en el verso 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En Daniel capítulo 7, en el verso 8, dice que de su boca hablaba grandes cosas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. O sea, este cuerno pequeño no tenía un ejército para derrocar, por ejemplo, a los 3 cuernos que menciona Daniel 7. O sea, porque el cuerno pequeño es el papado, no tiene un ejército. Pero manejaba porque tenía poder civil a uno de ellos. En ese caso, en ese entonces manejaba, por ejemplo, a los francos. Y él era el que hacía las guerras para ellos. Y por eso dice aquí, mas no con fuerza propia. Y en Daniel capítulo 7, el verso 20, menciona, pues, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Cómo es que tumbó a 3? ¿Con qué poder? ¿Con qué fuerza? Y está hablando acá, en este texto, en el capítulo 8, pues que mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En Daniel 8:25 dice, con su sagacidad, o sea, sagaz, ¿no? Daniel 7:8 dice que tenía ojos de hombre. Hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Todas estas características del cuerno pequeño pues están indicando a quién se refiere. ¿Será el mismo de Daniel 7? Porque estamos comparando pues con lo que hacía en este cuerno pequeño en Daniel 7, y Daniel 8 pues está hablando de prácticamente lo mismo que está identificando en este capítulo. Entonces, no pasa por otro terreno. No es de que surge de Grecia, sino está hablando del mismo terreno de Daniel capítulo número 7, que es el mismo cuerno pequeño. No hay otro, o sea, es decir, es el mismo que está identificando. Entonces, la visión está hablando de 3 elementos: del carnero, del macho cabrío y del cuerno pequeño. Eso es lo que Daniel vio. Ahora vayamos a lo que él escucha. Muy bien. Ahora, resulta que en el libro de Daniel capítulo 7, Daniel hace 2 preguntas porque le llama la atención.
y hace la pregunta sobre la bestia espantosa y terrible, es decir, hablando de la cuarta, y de los 10 cuernos. Pero principalmente le llama la atención de la bestia espantosa y del cuerno pequeño. Y ahora en el capítulo número 8, Daniel ya no hace una pregunta. Dios, conociendo la razón, que en un momento más vamos a explicar, hace que 2 santos estén en una conversación y que Daniel escuchase esa conversación. Y estos 2 santos, así como dice en Daniel 8, en los versos 13, dice: entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y en el verso 14 dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y pues esto que Daniel escuchó era algo para él incomprensible, no lo entendía muy bien. Resulta que Daniel recibió la explicación de la visión, pero no recibió la explicación de lo que escuchó. Entonces, por eso es de que él queda consternado y pues analizaba cuál era la razón, porque Dios habla de periodos proféticos basados en tiempo, con inicio y con fin. Y Daniel capítulo 8 pues va a hablar de un periodo de tiempo basado en un inicio y en un fin, 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué Daniel no preguntó nada al respecto? Y eso es algo muy importante. Resulta que Daniel, en el libro de Jeremías, pues porque dice que su cautiverio fue por una razón. Por la idolatría que habían cometido, Dios dice que ellos iban a estar cautivos por 70 años. Jeremías capítulo 25, en el verso 10 dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. ¿Cuánto tiempo faltaba para que termine esos 70 años? Recordemos de que Daniel fue llevado al cautiverio en el año 606. Está hablando de la entrada de un nuevo imperio. Y ese nuevo imperio fue, digamos, en el año 538. 68 años habían pasado. Faltaban 2 años entonces. Faltaban 2 años para que se cumpla la promesa de que ellos iban a volver a su tierra. Entonces no le interesaba a Daniel el asunto de que... del inicio. De qué imperio iba a entrar y todo eso. Y cuando escuchó 2300 tardes y mañanas, pues fue algo que le causó impacto, porque él decía: ¿Dios habrá cambiado entonces el periodo de vuelta a nosotros? Porque él pensaba que se iba a restaurar el santuario terrenal como tal. Entonces, ¿de qué santuario estaba hablando Dios que se tenía que restaurar? Para Daniel todavía no comprendía la existencia de un santuario terrenal. Él pensaba de que su santuario quería ser restaurado, y es por eso que él ora para la restauración de ese santuario. Veamos aquí un esquema donde habla, por ejemplo, de los periodos proféticos. Desde el primero, cuando está hablando de Babilonia, la entrada, pues de este reino fue en el año 606 a.C. y duró hasta el 538. Medo-Persia, que es el siguiente, del 538 al 331, todos estos periodos antes de Cristo. El tercer reino fue Grecia, del año 331 hasta el 168. Ahora, aquí es importante. La bestia espantosa y terrible, en el libro de Mateo habla y lo identifica como Roma, y dice que surge desde el 168, ya como un imperio mundial,
antes de Cristo, pero tiene, digamos, su extensión hasta el 476 después de Cristo. Ya en el cómputo, digamos, ya porque Cristo aparece ahí. Los 10 cuernos, estamos hablando de las naciones bárbaras, pues del 476 al 538. Y el cuerno pequeño, pues tiene su poder y autoridad desde el 538, y basado en Daniel 7:25, que dice tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Después aparece la escena de la purificación, es decir, bueno, en el libro de Daniel capítulo 7, la escena del juicio. Pero notemos que aquí en el periodo del cuarto reino, que está hablando de Roma, en el año 31, Cristo muere. Eso hablando de historia, en el año 31. Cuando Cristo murió en el año 31, dice que el santuario se rasgó, el velo del santuario se rasgó en dos y ya no hubo más delante de Dios ofrendas y sacrificios que valieran. Pero todavía estuvo, digamos, como que funcionando hasta el año 70, cuando Tito viene y destruye el santuario terrenal. Es decir, de que desde ese periodo, si nosotros estamos viendo desde el año 31 hasta el 538, cuando surge el cuerno pequeño, ¿cuántos años ya estaba el santuario totalmente destruido? El terrenal. ¿Cuánto tiempo ya estaba? Si hacemos una resta del 538 hasta el año 31, vamos a encontrar de que nosotros tenemos como 468 años. Y si hacemos hasta el año 70, cuando está destruido, o sea, hasta el año 70 son 468 años que el santuario terrenal ya ha dejado de existir. Y desde ahí hasta ahora, el santuario terrenal nunca más ha sido levantado. Nunca. Quiere decir que el santuario que se está purificando, o que se debe purificar, que se contaminó con todo lo que el cuerno pequeño, que después fue muy grande, fue el santuario celestial. Entonces, ¿cuándo es purificado? Con los 2300 días, el santuario celestial. Muy bien, sí es importante notar esa parte, porque Cristo, cuando murió y resucitó, ascendió al santuario celestial y entró a hacer su ministerio en el lugar santo, servicio diario. Y el cuerno pequeño surge justamente para ese periodo y hacía guerra. Echó por tierra el santuario, como dice Daniel 8:11, pero no el terrenal, sino el celestial. Entonces, esto indica algo muy importante, que Dios quería restaurar el santuario celestial que había sido echado por tierra. Y con la purificación del santuario estaba enseñando que se haría una purificación con sangre. Es decir, basado, como dice Levítico 16, será limpiado de las inmundicias del pecado, ¿no? Entonces es una purificación que Dios quiere hacer en el santuario celestial, de los libros del cielo, donde están registrados nuestros pecados, y gracias a la sangre de Cristo van a ser borrados. Entonces la confianza está en que nosotros debemos, para ese momento, pues confiar en que la justicia de Cristo, toda suficiente para que el Padre en ese día conserve el nombre en el libro de la vida, hoy nos acepte. En ese día el Padre nos dice que serán borrados los registros del libro de malas obras, los pecados de los cuales habrán sido perdonados y abandonados. Hoy necesitamos la sangre de Cristo para el perdón, porque será borrado el pecado perdonado. Y de que en ese día sigamos confiando en el trabajo del sumo sacerdote, porque dice que yo rogaré al Padre para que os dé el otro consolador. La forma de la lluvia tardía vendrá. Hoy necesitamos la lluvia temprana. Amén. Y creo que ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Los 2300 tardes y mañanas termina en 1844. Inicia el día de la expiación y todavía continuamos sobre esta tierra. Recibir la justicia de Cristo, que fue que nos limpia, nos purifica por medio de su sangre.
Gracias, hermano Alejandro, por esta hermosa reflexión de Daniel capítulo 8. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos que este estudio sea de gran bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo.